Habla un poco más duro. No te escuchamos muy bien, entonces por favor inicia nuevamente. Profe, como dice Brenda, analizamos lo que es el factor externo, analizamos todo el sector, la ubicación, el mercado que va dirigido nuestro producto. Bien, cuando hablamos de análisis externo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué era importante evaluar en el análisis externo? ¿Qué queremos evaluar ahí? La Cualquiera de los tres, ubicación, ¿no? Puede ser Brenda o Jennifer también. profe, la zona, si la zona es rentable para ¿Por qué nosotros. es bueno? ¿Por qué tengo que identificar la zona o ubicación? Porque eso también depende del mercado objetivo. O sea, yo debo identificar cuál es mi mercado objetivo en la zona o en la ubicación que voy a tener. ¿De acuerdo? Pues yo no puedo coger y abrir un negocio donde yo crea sin analizar y de hecho sí lo puedo hacer, pero realmente va a tener éxito. Es lo que buscamos, que el negocio no sea rentable, tenga éxito, que yo pueda tener claro para qué funciona, cómo debe funcionar ese negocio, si esa actividad se necesita o no en el sector y si puede tener acogida o no, todo eso. Entonces, ¿qué más debo de analizar ahí? ¿Para qué más me sirve el análisis externo? Recuérdenme eso. Jennifer, recuérdame. También hay que analizar pues la competencia, productos si La se comercializa. competencia. ¿Qué Si se más? comercializa, o sea, si el producto de nosotros lo comercializa otra empresa, el precio, la calidad, de eso El depende también que precio. nosotros pongamos ese factor diferencial con respecto a la Totalmente de competencia. acuerdo. ¿Cierto? Sí. Totalmente de acuerdo. O sea que, ¿qué más debíamos identificar ahí en ese caso, Alexis? Tenía el análisis externo. Muchachos, no los escucho. Se oye, Muchachos, no los escucho. se oye un ruido, pero no se oye. ¿Soy un ruido dónde? Alexis, ¿tú nos escuchas bien? Sí, profe, yo creo que a veces no. Bien. Eh, bien, entonces vamos a tratar de continuar. Yo quiero mostrarles un poco que vimos en la clase anterior y me preocupa porque el trabajo que ustedes deben de ir desarrollando debe estar de acuerdo a lo que vemos en la clase, ¿cierto? Y resulta que en la clase anterior hablamos un poco de los presupuestos, ¿cierto? Hicimos todo un preámbulo de presupuesto, hablamos de la generalidad y dijimos que era el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. Dijimos que era como la generalidad que más tenía yo en cuenta siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no genero un presupuesto para que me dé pérdidas. Yo tengo que buscar estrategias en el presupuesto para que sean favorables o genere utilidades como tal. ¿Sí? Eh, esta generación del presupuesto, esta planeación, pues me va a permitir
de que yo identifique muchos factores, tanto positivos o negativos, ¿cierto? Que pueda identificar muchos aspectos que sean favorables o desfavorables para mi empresa. Y en eso hablábamos del diagnóstico externo. Entonces decíamos que se basa en precisar los factores del entorno que pueden incidir sobre el futuro de la organización. ¿Sí o no? Y hablamos de muchos factores ahí al respecto. Hablamos de las tendencias de los fenómenos económicos, de las actividades de la competencia, de las políticas, hablamos en la competencia, pues, qué fortalezas tenían, cuándo podía yo entrar y qué características podía hablar de la competencia, ¿cierto? Y hablábamos de que ese diagnóstico externo nos permitiría conocer todos los aspectos favorables que debemos aprovechar de ese mercado o de ese entorno y los aspectos desfavorables que yo tengo que fortalecer en mi empresa, ¿de acuerdo? Como decía Jennifer, hablamos de que yo debo identificar en ese otro competidor, en esos otros competidores con los que yo voy a estar cerca o por lo cual tomo una ubicación o un lugar específico, de que voy a empezar a analizar el precio, tengo que analizar la naturaleza del servicio al cliente, el grado de actualización tecnológica, el posicionamiento mercantil. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es posicionamiento mercantil? Ya las marcas, pues que tienen un renombre ya en el mercado. Hablábamos de Pollo Arana, que tienen que tienen un renombre, un buen nombre. Hablemos de un buen nombre, ¿cierto? Gozan de buen nombre. Gozan de reconocimiento, por alguna u otra razón gozan de reconocimiento. Entonces, eso se llama posicionamiento mercantil. Hablábamos de la situación financiera de mis competidores y versus la mía. Es decir, si yo vendo pollos y voy a competir contra Cocorico, caramba, o sea, debo contar con unas características bastante fuertes para yo decir, voy a derribar a este señor. Quizás derribaría un Pollo Arana que está aquí en Montería a nivel local, y si yo monto 20 o 30 locales de pollos, pues hasta derribo a ese, ¿cierto? Pero casi que a Cocorico o a un Frisbee o a una empresa como KFC, o de pronto no, ni siquiera les hago cosquillas. ¿De acuerdo? Entonces miren que todos los tipos de empresas que yo quiera crear en el mercado o que yo necesite fundar o fortalecer, para mí es importante siempre conocer del mercado. ¿Y por qué cuando hablamos de ese análisis externo hablamos de tanta importancia? Porque yo, para saber si soy bueno o soy malo en el mercado, debo tener un referente o no. Es como si ustedes dijeran, hombre, es que el IFC es muy malo. Pero muy malo, ¿por qué? Yo debo tener referencia de muy malo, ¿por qué? No, porque es que los profesores son muy malos, los profesores tal cosa, y los profesores son tal, y mientras que en tal institución o en las otras instituciones, todos los profesores cumplen con estas y estas características. En IFC no. Entonces yo podría decir que IFC es malo. ¿De acuerdo? Yo siempre tengo que tener un referente. Yo podría decir, IFC es bueno porque los docentes tienen estas y estas características, mientras que en el mercado no lo tienen. IFC es bueno porque está respaldado por la caja de compensación, los otros no lo tienen. Cualquier tipo de apreciación que nosotros tengamos para la competencia o para nosotros, debemos tener un referente al respecto. Porque qué importante decir yo que, hombre, la verdad, para que ustedes sepan, normalmente en finanzas, en ventas, en el sector comercial, uno siempre debe analizar el mercado porque si yo hablo de que mi precio es bueno, yo digo es bueno con respecto a qué. No, es bueno porque el competidor mío que está a la vuelta de la esquina vende el mismo producto y lo cobra en 1.000 pesos y yo lo cobro en 800, o sea que mi precio es bueno. ¿Cierto? O sea, siempre tenemos que utilizar un referente de algo. Pero
Quizás otros dirán, bueno, tú cobras en 800, pero tu calidad es mala. El de la vuelta, la calidad es mejor. Entonces, la referencia del otro es la calidad y no el precio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto que nosotros analizamos, que estamos buscando del mercado, que estamos buscando de las empresas que están allá afuera o que están cerca de mí, que yo quiero debatir o que quiero contrarrestar, cada una tiene fortalezas y tiene debilidades, las cuales yo debo de tomar o ventaja de esas debilidades que tiene, o si tiene fortalezas, tengo que empezar a mirar cómo contrarrestar eso de mi empresa frente a ellos. ¿De acuerdo? Hasta ahí hay preguntas, compañeros. Alexis, ¿hay preguntas? No. Bien. Hablábamos de unas conclusiones. Creo que llegamos a este punto, ¿no? Yo creo que ese día pudimos llegar acá y decíamos las conclusiones de diagnóstico interno y externo constituirán una plataforma a definir, ¿cómo qué? Y concluíamos, hombre, con esto yo tengo que definir el futuro de mi empresa, para dónde va mi empresa. El error de todos nosotros que abrimos un negocio y esperamos que ese negocio funcione, y si en el primer mes no me va bien, lo cierro. O de pronto le doy una oportunidad en otro mes a ver qué pasa. Porque pinta bien, así escuchamos cuando dicen la gente que abre un negocio. Pinta bien, pero están abriendo a la deriva sin haber investigado antes por qué está abriendo ese tipo de negocio y en ese lugar. Entonces, si yo soy juicioso con un buen análisis externo y un buen análisis interno, yo debo ver cuál es el futuro de mi organización frente a lo que está pasando allá afuera, frente a esos competidores. Yo ahí tengo que empezar a generar planeación estratégica o planes de acción. ¿Se acuerdan que hablábamos de que trazar planes de desarrollo era muy del sector público? Pero yo en mi empresa debo de empezar a generar planes de acción. ¿Por qué? Porque si allá afuera yo tengo cómo lograr muchas cosas, pues definitivamente tengo que empezar a planear cómo voy a llegar a ese mercado. Establecer estrategias competitivas, todo eso hace parte del plan de acción, seleccionar el camino más conveniente, buscar el pleno de los, dice aquí, el pleno empleo de los recursos económicos disponibles y viables a conseguir, o sea, qué es lo más viable y cómo debo generarlo de la mejor manera mis recursos para ser más eficiente en el mercado. Creo que eso es lo que se buscar el pleno empleo de los recursos, o sea, que yo esté utilizando bien mi inversión, que no sea malgastar, que no sea... Hay personas que dicen, mire, yo voy a prestar 50 millones de pesos para montar una empresa, de los cuales en lo local, adecuación y todo, me gasto 10 millones y meto 20 millones de pesos en mercancía. Entonces me he gastado, ya he invertido 30 y dejo 20 millones por si acaso. ¿Y qué es por si acaso, Nelly? Esos 20 millones, ¿qué quiere decir? Esos 20 millones no tienen ninguna destinación y no son viables que yo me quede con ellos de esa manera. Porque si no tienen una destinación específica y que sea productiva, sencillamente es un dinero ocioso que estoy tomando, porque puedo estar incurriendo en unos costos más altos en intereses que lo que estoy generando con esos 20 millones de pesos ahí guardados. Decíamos que no podían ser todos los planes que nosotros realizamos o acciones o planeación estratégica, no podían ser inflexibles, ¿cierto? Porque nos exige comparación permanente, los pronósticos y las realizaciones que una vez se ponga en marcha el proceso de planeamiento debe complementarse con una auditoría. Yo creo que aquí fue donde finalizamos la clase anterior. Hablábamos de que todo lo que yo haga en mi empresa, planee
y presupueste, o sea, todos los planes de acción o planeación estratégica que yo realice y todo lo que yo presupueste debe ir acompañado de un proceso de auditoría. Y ustedes dirán, profe, pero si es que yo voy a montar es una mesa de empanadas, ¿cómo monto yo una auditoría? Si es que yo pongo una auditoría, ¿cuánto me puede costar una auditoría? Bien, pero cuando hablamos de este tipo de auditorías tenemos que analizar lo siguiente. Las auditorías no es conseguir una firma auditora y que venga y nos haga un informe gigantísimo ni nada de ese tema, sino que las auditorías, hay muchos tipos de auditoría y las auditorías son de seguimiento, de mejora. Las auditorías son de control, para evitar que los planes de acción que nosotros desarrollamos pierdan un rumbo, pierdan su objetivo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una pequeña empresa de empanadas, de un almacén de ropa, una ferretería, qué sé yo debo tener a alguien que me haga un tipo de seguimiento o un tipo de control dentro de mi organización. Porque, ¿dónde está la falla de las empresas? La falta de control. Y no sé si de pronto has escuchado esto alguna vez, porque hay gente que dice, no, es que yo no hago presupuesto porque yo solo tengo en la mente. Contabilidad no, porque yo solo tengo apuntado a mi manera. Entonces, no hay información real. A la vez, cuando tú necesitas información contundente de la empresa, no la tienes, porque el administrador o propietario cree que todo lo puede manejar desde la mente y no hay información. Y dicen por ahí no, es un tema que no es que digan un chisme de pasillo, sino que hay varias teorías de que si tenemos la información, tenemos el control. Para yo poder tener un control de mi empresa o un control de mis cosas, un control de mi vida, todo, debo tener información, debo tener las cosas escritas, organizadas, debo tener presupuestos, debo tener, o sea, mientras más organización tenga yo dentro de mi empresa, pues mucho más control va a haber, ¿de acuerdo? Entonces, hay auditorías correctivas, ¿cierto? O auditorías de seguimiento. Hay auditorías que se dedican, que son bastante fuertes, se dedican a hacer, como dicen por ahí, a mochar cabezas. ¿Pero por qué a mochar cabezas? Porque ya ella había venido antes, preventivamente, había dicho, mire, esto no se hace de esta manera, aquí hay que ser muy exactos, así, 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 y las políticas de la compañía son así. Si tú no las llevas a cabo, ¿qué va a hacer la auditoría? Te va a decir, no estás cumpliendo con tus deberes, no estás cumpliendo con las políticas que tiene o la planeación que tiene la empresa, pues te debes de ir. Y es el miedo de nosotros cuando nos hablan de auditoría, que una auditoría vienes a echarnos, y las auditorías cumplen una función, que es el seguimiento y control de toda la planeación y presupuesto que realice el nivel directivo de la organización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo una auditoría en mi mesa de empanadas, muchachos? Si yo no tengo una buena data, una buena información, ¿cómo hago una auditoría? Y una auditoría es revisar y hacer un arqueo, hacer revisión de las cosas que estamos gastando, hacer revisión de las cosas que estamos utilizando cada día, cómo la estamos manejando. Y toda la utilidad que le damos a cada cosa. Eso es una auditoría. Y miren que luego dice, la auditoría nos llevaría a concluir que la planeación y el control financiero como parte de la planeación estratégica se materializan por medio de un presupuesto. O sea, yo realizo presupuesto, ¿cierto? Y con el presupuesto es que sencillamente la auditoría puede llevar un control de mi empresa. Y mejor aún, miren que ahí dice la planeación y el control financiero como parte de la planeación estratégica se materializan por un presupuesto. ¿Qué herramienta tiene la auditoría para hacerle seguimiento a mi empresa? Los presupuestos. La planeación que realizó, la planeación estratégica versus presupuesto. ¿Cómo va a cumplir ese presupuesto? ¿Cuál es la metodología para llevar ese presupuesto? ¿Cierto?
Y luego dice otro concepto bien importante, una generalidad bien importante para concluir un poco lo de auditoría. Dice, el presupuesto es un completo plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la consecución de metas propuestas. Muchachos, yo como empresario, como dueño de la empresa, tengo que tener metas y objetivos muy claros. Y el presupuesto está diseñado para yo poder lograr esos objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, vale la pena, muchachos, que nosotros a través de nuestro trabajo, ¿sí? Que venimos desarrollando, pues empecemos a crear un tema muy concreto. Por ejemplo, quiero hacer un paréntesis acá, un break, y que ustedes me cuenten, por ejemplo, Alexis me cuente qué tipo de proyecto está llevando. ¿Dónde quiere trabajar ese proyecto? ¿Por qué tomó la decisión de ese proyecto? Alexis, cuéntame. Profe, yo, como usted dijo que nosotros tomáramos, por ejemplo, de la clase de emprendimiento, pero todavía la profesora no nos ha empezado a dar así, la clase así. No entendí, Alexis, no entendí. Por favor, háblame un poquito más duro. Profe, como usted había dicho antes, que uno tenía que, por ejemplo, coger los tips de la clase de emprendimiento para poder montar una empresa. ¿Cogerle qué? Los tips, lo que diga lo que dice la profesora de emprendimiento. A ver, yo dije que este módulo iba a ser muy complementario a la clase de emprendimiento, porque ustedes en emprendimiento van a hacer una empresa, o van a hacer un proyecto, o van a hacer algún modelo de emprendimiento que les va a enseñar la docente o el docente que les toca, ¿cierto? Y pues, lógicamente que cuando usted tenga el proyecto allá, pues le iba a servir, podía ser el mismo o podía ser diferente, eso es una decisión que tú puedes tomar. Pero no me digas que hoy no tienes, estamos casi en la tercera clase, estamos en la tercera clase y no tienes ni siquiera cuál va a ser tu proyecto, cuál va a ser tu presupuesto. Y te quiero contar que en la próxima clase nos veremos en un parcial o en 2 clases más nos veremos un parcial y luego toca que me pongas tu trabajo. Entonces, Alexis, yo quiero que lo analices desde ese punto de vista. Brenda o Jennifer, ¿tienen diseñado ya qué quieren trabajar? Brenda, Jennifer. No, profesor. ¿Tampoco tienes nada al respecto? ¿No sabes qué tipo de proyecto vas a trabajar? No, señor. Bien, Jennifer. Pues tenía algo pensado, pero es que no sé qué, o sea, pues pensando en lo que les digo a usted del mercado, es complicado. Yo Sí, hacía antes clases dirigidas de música, sí. pero se ha visto complicado con lo de la pandemia y como los niños le están dando prioridad a las tareas dirigidas, es un cuento. Yo hacía eso antes, eso le tenía pensado y bueno, voy a proyectar, pero o sea, analizando el mercado es bien teso. Entonces, con respecto a venta o algo, no se me ocurre así otra cosa, porque también es pesado la parte de restaurante, eso es complicado. Y de ropa ni se diga, que ya he Bueno, visto y por esa parte. yo difiero contigo ahí en ese caso, Jennifer, porque
quiero decirte que en este momento de confinamiento han nacido nuevas ideas y nuevas empresas en el mercado. Y los límites que habían que para vender ropa y para vender comida y todo, eso quedó a un lado. La gente lo superó. ¿Cómo? Hay muchísimas alternativas, pero las empresas continuaron vendiendo. Y es más, han nacido más empresas al respecto con el proceso de confinamiento que hemos tenido. Y no quiere decir de que si tú hacías en tu empresa unas asesorías o unos acompañamientos o tutorías, los hacías presenciales, en este momento no lo puedas hacer y que tu trabajo no pueda estar diseñado de esta manera porque en este momento complicado. Pero yo pienso que nos estamos limitando y se nos está pasando el tiempo. Yo quiero decirle que tenemos esta clase, otra clase y luego el parcial. O sea, y después de esa tercera clase que les estoy diciendo, cada uno de ustedes me va a presentar su trabajo y lo voy a poner acá. Y yo pienso que el tiempo ahí está un poco duro. Entonces, analicemos esa parte. Les pido 30 segundos de ausencia, por favor. Un minuto. Bien, compañeritos, entonces nuevamente estoy acá. Les decía que me preocupa que al día de hoy no tengamos claro qué vamos a trabajar. Pero voy a continuar. Ya les digo que espero que ustedes lo vayan revisando y es un tema netamente de ustedes. Bien, con todas las generalidades que Quería hicimos. hacer una pregunta. Sí. Bueno, usted dice que le tenemos que presentar un trabajo con respecto a la empresa que vamos a crear. Sí. Entonces, o sea, ¿qué le vamos a hablar en ese trabajo? Lo que usted nos está comentando ahora de la parte de análisis externo. Yo creo que Brenda, ¿tú no estuviste en la primera clase? No, señor. ¿Ah? No, señor. Bien, tienes que ver el video de la primera clase. Es Así que yo, definitivo. cuando estaba viendo, usted estaba mencionando algo sobre el financiamiento y que no quería algo con dinero Sí, de familia y no sé qué. O sea, esa parte así no la es. entendí. O sea, cuando vayas, si ya tú tienes definido cuánto vale montar tu proyecto, por eso fui por partes. Y en la parte que digo, bueno, yo necesito montar un negocio. ¿Qué negocio voy a montar? X negocio. Entonces necesito esto, lo otro, esto, lo otro. Me voy a gastar 10 millones de pesos. Necesito 10 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esos 10 millones de pesos? ¿Qué necesito? Que tú me muestres un crédito o una alternativa financiera, cómo apalancar tu negocio o cómo financiar tu negocio. No acepto que me digas que es que te van a dar la plata o que es la herencia o que vas a vender lote, que nada de eso. Una entidad financiera. ¿De acuerdo? Pero en ese proceso, ¿cómo sería? Yo tendría que hacer la vuelta en un banco y investigar No, o... nuevamente digo que no has visto el video porque fui bastante claro. No tienes que ir al banco a hacer una vuelta, a hacer las vueltas y hacer un crédito. Puedes o averiguar en el banco si quieres de manera presencial, lo puedes hacer. Qué tipos de crédito te ofrecen y cuánto te prestan, a qué tiempo y todo. Tú puedes hacer las simulaciones de manera presencial. O lo puedes hacer a través de las páginas de los bancos y entrar a los simuladores y a los tipos de créditos que tienes y hacer el simulador de tu crédito. También lo puedes hacer. Entonces, todo está en lo que tú quieras hacer.
Pero lo que nuevamente te repito, tú debes de buscar es una alternativa financiera para tu proyecto o trabajo a realizar, ¿de acuerdo? No acepto que me digas que es que la plata la tienes guardada o que es que vas a esperar que fulano te la dé o que nada, o sea, no hay ninguna alternativa de esas la vamos a contemplar. Solamente que tú la consigues en el sector financiero. Okay. ¿De acuerdo? Me gustaría que vieras el video número 1 para que puedas identificar en la clase cuáles fueron las condiciones de lo que vamos a trabajar, qué es lo que tienes que presentar en tu trabajo. Bien, entonces, como les decía, teniendo en cuenta las generalidades de las que hablamos anteriores, del análisis externo e interno, yo creo que podemos dar algunas definiciones de presupuesto. Y dentro de las definiciones de presupuesto me gustan estas dos. Y dice, un presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una organización en un periodo determinado. Creo que es bastante claro, pero voy a tratar de ir por partes. Dice, un presupuesto es una estimación programada. ¿Por qué hablamos de estimación? Porque hay que estimar muchos valores. ¿Con respecto a qué? A la investigación que hago del mercado, o la investigación que hago de mi empresa. Entonces debo de estimar o colocar valores que sean muy acertados, objetivos, ¿sí? Y que no sean subjetivos de acuerdo a la investigación que yo realizo. Y dice en forma sistemática. ¿Por qué en forma sistemática? No es porque es hecha en un sistema, en un computador. Sistemática es porque es de manera continua, de manera organizada, de manera estructurada. Entonces a eso nos referimos de forma sistemática, ¿cierto? Formal. Dice, de las condiciones de operación, de cómo va a funcionar mi empresa, qué necesita para funcionar. Y de los resultados a obtener, muy importante, primera generalidad de presupuesto, es el punto de partida de la planeación de utilidades. Entonces, condiciones de operación y de los resultados a obtener por una organización en un periodo determinado. ¿En qué tiempo? Y recuerden que cuando vamos a presupuestar, nosotros mínimo nos debíamos generar presupuestos mínimos por año, a un año, mínimo. Si lo puedes hacer a 3, a 5 años, mucho mejor. Tú puedes saber para dónde vas. Mira la expectativa de tu negocio, si tu negocio va a funcionar bien o no. De los errores más grandes que cometemos, iniciamos un negocio sin presupuestos. Entonces, sencillamente abrimos un negocio, esperemos a ver qué pasa, si en el primer me va bien, si no lo cierro, si no le doy la oportunidad de otro mes, o si me va más o menos, entonces, mira, pero no sabemos nosotros de entrada hoy calcular un presupuesto y decir, mire, es que con este negocio me va bien. Si yo hago este negocio donde yo realizo tantas ventas porque hay un mercado diseñado donde hay tantas personas que consumen tantas cosas con tantas y tengo todo un estudio diseñado en el cual puedo yo presupuestar mis utilidades, sencillamente yo sé que arranco con el pie derecho o arranco con el pie izquierdo. Entonces está en la planeación que yo realice, está en el presupuesto que yo realice. Entonces, un presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una organización, ¿sí? En un periodo determinado. Eso es un concepto de un señor que se llama Cristóbal del Río. Y hay otro concepto de otro señor inglés. Y dice, un presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr responsabilidades directivas de planificación, con coordinación y control. Y miren este señor, un método sistemático y formalizado. Formalizado porque debe estar escrito en un papel, en un tablero, en un computador, en una parte, pero debe de estar, debe existir formalmente, visualmente para todo el mundo,
para lograr responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. O sea, yo puedo llegar a tomar mi presupuesto y decir que es que yo lo tengo en la mente y que es que yo lo tengo y está diseñado, pero que ustedes no se pueden enterar. Eso es un error. Eso es una completa situación absurda, porque los presupuestos deben de estar diseñados primero para conocer las utilidades y quiénes las deben de conocer, toda la organización, para conocer cuánto voy a vender, cuánto voy a gastar, para hacerle seguimiento, para cumplir responsabilidades, para poder planear, coordinar, controlar, necesito un presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, es momento de que yo busque y cuando ustedes me dicen, profe, es que no he podido arrancar porque no tengo la empresa que voy a hacer y todo, caramba, me preocupa. ¿Por qué? Porque todos en algún momento queremos montar una empresa o queremos tener nuestro negocio propio. Y qué mejor que aprender nosotros a hacer nuestra empresa. Y de pronto ustedes me pueden decir, profe, que yo no voy a montar una empresa porque yo en este momento trabajo para X empresa, o soy empleado, o soy docente, o soy tal cosa, y no me veo con una empresa adicional. Pero muchachos, tan fácil como esto. Creo que por lo menos Jennifer, no sé si Brenda o Alexis. Jennifer, ¿eres ama de casa también? No, o sea, estoy aquí en la casa, pero Sí, por eso. Ah, Pero tienes tu propia casa, sostienes tu casa. sí. Para Tienes mi una papá. empresa. Jennifer, tienes una empresa. Porque es que en esa empresa te toca gerenciar los recursos. Te toca producir. Te toca gastar. Te toca controlar. Te toca hacer todos los procesos administrativos. Y tan fácil como esto, muchachos, que si nosotros no hacemos presupuestos a nuestra vida personal y familiar, difícilmente vamos a tener una vida organizada. Hay personas que dicen, profe, yo sí hago presupuesto. Yo cuando me llega el sueldo, cojo una hoja, me siento y anoto todo lo que tengo que pagar. Eso no es Algo así. presupuesto, muchachos. En Pero Excel. eso no es presupuesto, Jennifer. Eso lo que estás haciendo es una relación de lo que tienes que gastar, de lo que tienes que pagar en el momento. Pero presupuesto es sentarme yo ahora y hacer el presupuesto del próximo año. Ejemplo, o en diciembre o en noviembre, qué sé yo, o en enero, y decir, yo en enero voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me voy a ganar tanto dinero. En enero voy a gastar tanta plata. En enero, como me voy a ir de paseo a tal parte, me tengo que gastar tanto en recreación. Y eso debe estar presupuestado. Y nosotros cometemos errores, no presupuestamos nuestra diversión, no presupuestamos nuestra vida social. Y es en la que más gastamos o en la que más malgastamos. ¿De acuerdo? Entonces cometemos grandes errores y hoy en día en los bancos, en las páginas de los bancos, en la televisión, en todo, nos hablan de finanzas personales. Muchachos, y las finanzas personales es administrar nuestras finanzas en la casa. Es saber manejar los recursos, tenerlos de una manera óptima. Muchachos, si ustedes manejan mal la empresa del hogar, la empresa personal, manejan mal la empresa que les pongan a manejar. Y algunos de ustedes dirán, no, allá en una empresa, a mí me ponen en una empresa y es diferente, porque yo la empresa sí la voy a coger en serio. Ah, o sea, tu vida personal no la coges en serio, tu casa no la coges en serio, tu familia no la coges en serio, tus hijos no los coges en serio, tu pareja no la tienes en serio. Y muchos de nosotros tenemos pareja y la pareja no sabe cuánto ganamos nosotros, porque ¿cómo se va a enterar? Y muchos de nosotros tenemos hijos y nuestros hijos no saben cuánto nos ganamos y cuánto cuesta conseguir las cosas. Y pregunta, de pronto si tienen hijos, sus hijos conocen cuánto se gana usted y cuántos son los gastos de su casa y qué cuesta mantener la casa. Eso es una empresa, muchachos.
Y qué preocupante que nosotros no tengamos una expectativa de una empresa y cómo funciona una empresa. Y el día que yo vaya a la empresa, no sé si les ha pasado, Jennifer, Brenda, Alexis, pero cuando nosotros estamos en una reunión familiar y por alguna razón empezamos a conversar, y bueno, te voy algo mucho más fácil, Jennifer. Jennifer, estás tal. ¿Y qué eres? No, yo soy licenciada en música. Ah, qué chévere. O sea, ¿tú sabes tocar trompeta? No, es que mi fuerte es el piano y tal cosa y tal. Ah, es que yo pensaba que tocaba trompeta, pero recomiéndame a alguien. Y si tocas trompeta o si me meto a tocar piano, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo? Y empiezan a preguntarte eso. ¿Eso no es así? Sí, preguntan mucho. Te Y uno preguntan piensa, de una. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú estás estudiando eso, yo quiero que tú me cuentes. Yo quiero aprovechar de mi familia y es un método de conversación. Y en algún momento va a pasar que conversando con Jennifer me doy cuenta o me entero de que ella da clases personalizadas y de pronto contrato que le dé clases personalizadas a mi hijo. ¿Sí o no? sí, Igual cuando estamos estudiando una carrera administrativa o de asesoría contable, y entonces nos sentamos con la familia o con nuestro grupo de amigos y le digo, es que estoy estudiando, por ejemplo, yo le diría a Jennifer, Jennifer, ¿y tú por qué estás estudiando auxiliar contable si tú eres músico? Y Jennifer me dice, no, lo que pasa es que yo en algún día quiero, yo quería aprender sobre esta situación administrativa y contable para yo poder salir adelante, para yo poder totalmente. tener una empresa, para yo poder manejar mis propios negocios, para ver, ¿cierto? Sí, Pero, ojo muchachos, que si yo tengo esa expectativa y tú, Jennifer, que viniste por una, por un objetivo muy claro, tú tienes un objetivo muy claro, ese objetivo hoy debía ser 100% ya real. ¿De acuerdo, Jennifer? O sea, ya sí, tú hoy eres tercer semestre y yo creo que les compartía el semestre pasado, muchachos. Esto es supremamente cortico este tiempo. 3 semestres no es nada. Si son los 10 semestres de la universidad, cuando uno entró, uno quería salir rápido. Pero cuando ya estaba en quinto, que ya le cogí el ánimo a esto, esa vaina se fue ya de una. Y cuando eso. salí de y cuando salí de la universidad, la primera pregunta que se te pone uno con las manos en la cabeza, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Efectivamente, a tal ¿Sí? cual. ¿Ahora Así qué es. hago? ¿Qué hice yo? ¿A dónde cojo? Ahora, ¿quién me da empleo? ¿O será que yo tengo que salir a generar empleo? Entonces son muchas preguntas que nacen de algo que es netamente empresarial. Y muchachos, nosotros todos los días, miren, no sé, yo lo que les voy a comentar no es con el ánimo de polemizar política, ¿no? Nosotros escuchamos hablar de que tal partido político, los uribistas, los petristas, los no sé quién, los de allá, los del otro. Pero es que los uribistas, pero ¿qué son? Y que se han dejado y que el país vuelto nada y que no sé cuánto. Los petristas porque son no sé qué y no sé cuánto. Y nosotros no evaluamos los modelos políticos de los cuales ellos nos hablan, cuáles son los ideales. Y entonces no hablamos y entonces no sabemos que un partido político es socialista o comunista y el otro es capitalista y que es un modelo capitalista y que es un modelo socialista. Y entonces, ¿por qué los socialistas viven hablando de una cosa y los capitalistas viven hablando de otra cosa? Y nosotros no sabemos qué es eso. Entonces, si no sabemos cuáles son esos ideales y qué busca cada ideal de esos, ¿por qué discutimos del político del uno o del otro? ¿Cierto? Y nosotros, para ser claros, nosotros vivimos de un modelo capitalista, Así donde es. nosotros, donde nosotros tenemos que salir a producir y vivimos de lo que se producen, de lo que producen las empresas, los bancos, la construcción, la extracción de los minerales, como el cemento, el petróleo, el oro, el no sé qué, o sea, todo eso, ¿cierto? Y todo eso es un modelo capitalista. ¿Y qué sucede? Que yo tengo que aprender que estoy en un modelo capitalista y que sencillamente mi nivel empresarial debe ir dirigido ¿a qué? A producir utilidades. Yo no voy a funcionar si no produzco utilidades. Muchachos, montar un negocio por montarlo no funciona.
Y créanme, profe, usted se ha estrellado en algún negocio. Claro, muchas veces tengo negocios fallidos totalmente y han sido faltas de planeación, faltas de organización, a veces falta de financiación. ¿Y qué nos pasa en nuestro medio? Que nos da miedo financiarnos, nos da miedo trabajar con platas prestadas. Y peor, cuando tomamos la decisión de trabajar con platas prestadas, salimos y le prestamos al pagadiario o al familiar o algo. Mientras que para eso existen los bancos, las entidades financieras, y nos prestan a más barato que lo que nos puede prestar una entidad de esto, un personaje de esto. ¿Sí? Y nos da miedo endeudarnos, porque yo dije que no le voy a deber a nadie. El día que yo compre tal cosa, lo voy a comprar de contado. Pero entonces no lo van a hacer nunca. Porque es que nosotros estamos esperando que salir a comprar la casa cuando tenga la plata en la mano. Ay, la plata en la mano, ¿dónde está? Si no estás montando negocio ni estás haciendo nada al respecto. ¿Cierto? Entonces tienes que salir a financiarte al mercado. Y el mercado allá afuera, hay un mercado financiero que te ofrece alternativas de financiación. ¿Sí? Entonces, todo esto, muchachos, todo esto tiene que tener una condescendencia, tiene que tener una visión de negocio, de empresa. Muchachos, aquí a la academia, nosotros vinimos a fortalecernos en algunos conceptos y en algunas estrategias que necesito allá afuera. ¿Ustedes creen que nosotros aquí alcanzamos a ver todo lo que se necesita allá afuera? No lo alcanzamos a ver. Tampoco cuando vamos a la universidad y vemos 10 semestres, tampoco alcanzamos a ver todo lo que necesito allá afuera para hacer. Miren, yo terminé contaduría y el día que terminé contaduría dije, caramba, ya soy contador, ¿y ahora qué hago, contador? Ponte a estudiar más, sigue estudiando y si no repasas lo que te dieron allá en la universidad, no vas a poder decirle a nadie nada, ni cómo asesorarlo, porque no tienes ni idea de qué le vas a decir. ¿Sí? Entonces, toda esa estrategia, toda esa metodología que te dieron allá en la academia, tienes que salir a aplicarla. Pero nosotros no podemos salir de la academia, nosotros no podemos salir de nuestras clases y decir, el día que nos hagan una pregunta, ¿cómo hago para montar esta empresa? ¿Será que esta empresa funciona o no funciona? Entonces decimos, no, yo creo que sí lo vi, pero debe estar en la libreta donde el profesor me dijo eso. Pero yo voy a averiguar y después te digo. Entonces, no fuimos a nada a la academia, ¿cierto? Y muchachos, ojo, que quiero que me entiendan y quiero que tengan claro, esta clase de presupuesto, este proyecto que ustedes van a realizar, pueden aplicarlo incluso en su vida personal, en su hogar. Y la primera empresa que debe funcionar bien debe ser su hogar. Y quiero invitarlos, ojalá de aquí a diciembre ustedes tengan el presupuesto. ¿Qué va a pasar con ustedes en el 2021? Y uno, ¿por qué presupuesto? Hombre, porque yo sé cuánto tengo que gastarme, entonces tengo que salir a buscar esa plata, tengo que buscarla como, no sé. Tengo que hacer un presupuesto de cuánto me voy a gastar en cada mes. Y yo no me gasto lo mismo en enero que en febrero, que en marzo, que en abril. Cada mes tiene un gasto diferente. Porque cuando llegue Semana Santa tengo unos gastos diferentes a todos los demás meses. Cuando llega el Día de la Madre es diferente al mes de Día de Amor y Amistad, diferente al día de diciembre, diferente al día de todo es diferente. Entonces, los invito a que empecemos a trabajar sobre eso. Y miren en la pantalla que dice la importancia del presupuesto, la importancia. ¿Por qué es importante un presupuesto? Dice, la existencia del presupuesto tiende a convertirse en un fin y no en un medio que facilite la gestión administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho que yo haga un presupuesto y lo coloque en una hoja ahí, ya con eso no es una carta al niño Dios. Cuando tú tengas esas cifras claras y tengas el presupuesto listo, ese es el fin para donde tú tienes que lograr cumplirlo. Empieza a generar planes de acción y planeación a eso, para que eso pueda funcionar. Y eso no funciona, depende de ti. Y muchos de nosotros no tenemos conciencia de que estamos aquí en este momento y no nos estamos viendo las caras, muchachos.
estamos aprendiendo, estamos en un aula de clase virtual escuchando al profesor, algunos de pronto me estarán escuchando realmente, otros me estarán oyendo, y ese que me está oyendo, apenas terminemos aquí, se lo olvidó. Y cuando me están escuchando, y yo me llevo algo a mi vida personal, tengo que empezar a buscar, a investigar más para poderla aplicar. Y creo que, perdóname Jennifer por siempre hablar de porque conozco tu actividad, ¿no? O sea, porque tú misma me dijiste de actividad, pero estoy seguro que Jennifer, el día que le dicen Jennifer, necesitamos una presentación musical, pero ese día nos cantes ranchera. Y el fuerte de Jennifer son la salsa, los merengues, los ritmos tropicales. Y entonces sale Jennifer a buscar, investigar y a tratar de montar un espectáculo y a tratar de argumentarse y buscar compañeros que sepan de eso. Y es así, ¿no? Jennifer. Sí, profe. Así es ¿Por que qué? hacemos, cuando sale un toque así y no tenemos el fuerte, lo que hacemos es precisamente buscar entre colegas quién maneja esa parte, gestionamos, aprendemos uno que otro, si puedo buscar otros más y ya ahí nos ganamos, como decimos nosotros, la moña. Eso no se pierde. Entonces, a eso quiero llegar, Jennifer, porque es que si tú mañana o pasado tienes que montar un negocio, ¿cómo vas a montar ese negocio? Entonces aquí es donde uno empieza a pensar, hombre, ¿qué tal? En Montería hay solo 3 casas musicales, ¿qué tal si yo quiero montar una casa musical? O sea, de instrumentos y de cosas así me refiero. Ah, pero es que eso cuesta mucho dinero. Ah, pero me puedo asociar, puedo buscar un colega que también le interesa. Me dijo algún día que quería montar una empresa, ya somos 2. Ahora busquemos quién nos financia, bancos, toquémosle la puerta a los bancos y empezamos a darle rumbo al tema y las cosas deben de funcionar, tal cual la misma historia. Y el día que haya un presupuesto organizado, definido, concreto, ese día empieza a funcionar esa operación de Jennifer. Pero ese negocio de que yo todo lo sé, todo lo conozco, pero lo tengo en la mente y yo sé cómo voy a hacer las cosas y nadie me dicta nada porque yo sí sé cómo es hacerlo, muchachos, eso está mandado a recoger. Y créanme que hay gente que es muy buena. Encontramos administradores en el mercado totalmente innatos, de nacimiento. Encontramos a esos señores que son tenderos o que tienen algún tipo de negocio y tienen, mejor dicho, que dice uno, no se le escapa nada. Y que la empresa empezó con una tiendita y hoy tiene una megatienda o 3 graneros o 5 tiendas, qué sé yo. Y decimos, ese señor hay que aprenderle, pero ve y escúchalo y aprende sobre la metodología y estoy seguro que ese señor anotaba qué compraba, qué vendía, a quién le debía, a quién tal cosa. Y empiezas tú a analizar y la organización lo ayudó a que fuera así. Y que no todo estaba en la mente, como uno dice. Y no todo en la mente como uno cree que puede sostener, porque uno se le olvidan las cosas. Y uno cree que es un berraco, pero hay gente más berraca que uno. Y tenemos que aprender las cosas, muchachos, desde cero. Tenemos que salir a crecer. Y esto es parte de nuestro crecimiento. ¿Cómo voy a crear mi empresa? Y muchachos, yo les dije, no es que yo los esté obligando a que ustedes tienen que salir a crear una empresa, pero sí piensen en la empresa que a usted en algún momento le gustaría tener y hágala como si le fuese a meter la plata realmente, con toda la honradez con usted mismo, para que ese trabajo le quede súper. Y que el día que el docente de emprendimiento le diga qué proyecto va a realizar, usted lo tenga claro totalmente. Y es más, ya usted va avanzado en lo que usted quiere hacer y para dónde quiere ir. Y el día que, si usted quiere presentarse como opción de grado, presentarlo ante un jurado, usted tenga la plena seguridad de que ese negocio funciona. Pero si ese negocio y ese trabajo lo manda a hacer usted o se lo copia de otro, usted no sabe si eso funciona o no funciona. Ni sabe ni siquiera explicarlo, aunque leas todas las diapositivas como quieras. Aunque seas un buen lector o te las aprendas de memoria, no vas a saber para qué sirve eso.
¿Ustedes creen que yo estas diapositivas me las sé? No me las sé. Lo que trato o lo que sé es interpretarlas, porque las he investigado, porque las he trabajado, porque, y vuelvo y les digo, muchachos, yo también he tenido fracasos en empresas y fracasar también es una opción administrativa, pero también he tenido grandes logros, ¿sí? A nivel personal, familiar, empresarial, laboral, he tenido muchos logros, pero lo he conseguido con organización, con planeación. Y actualmente lidero un proyecto familiar o personal que tenemos en casa. ¿Y cómo es? Es una crianza de animales, es un proyecto agropecuario. Me encanta, me encanta. Y me falta todavía presupuesto, sí, me falta, o sea, financiación, sí, todavía. La parte que financié no logra ser rentable, sino sostenerse, imagínense. Y para crecer y ser rentable, necesito más financiación. Y en algún momento lo voy a lograr, en algún momento lo voy a hacer. No lo he podido hacer, pero son temas que tenemos que empezar a investigar nosotros. Mi hija tiene 18 años y y por eso difiero con Jennifer, en este día de pandemia inventó una empresa. Creó una página en una página o cuenta en Instagram y comercializa ropa de mascotas, de perros o gatos. Y los hace a la medida del perro o gato y manda a todas partes del país. Y eso no lo sabía hacer ella. Investigó, se puso, él, y me pregunta, le doy conceptos. Y la pongo a investigar, la pongo a hacer, le enseño a hacer su hoja de costos, le enseño a hacer unas cosas, pero tengo que dejarla a que ella suma roles y que ella vea cuáles son las características que le van a funcionar o no. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión y le dije, ¿qué ha pasado con X pedidos? No, que no he podido hacer. Bueno, está fallando la administradora. Sí, es que las excusas, no me des excusas, la administradora está fallando. Esto es un problema de administración, no es un problema de nadie más, ni que nada, administración. Así que solucionalo, búscale solución o acaba con eso. Entonces, eso le da dolor en el ego, ¿no? Entonces tiene que salir a buscar cómo solucionar. Muchachos, esto tenemos que volverlo realidad nosotros. Y esto que nos pasó en plena pandemia, si supieran que había muchísimas empresas preparadas para esto y muchísimas que no. Las que no se quebraron y las que sí estaban preparadas siguieron funcionando súper bien. Incluso muchas empresas crecieron. Muchas que tenían afín y que podían ejecutar su propia. Y miren lo que pasó, que ahorita Jennifer decía, una empresa de ropa, ahora es cuando se vende ropa por internet. Todo el mundo aprendió a comprar ropa por internet. Zapatos, gorras, artículos, cosas, accesorios de celular, no sé qué. Antes tú para comprar un accesorio de celular o un celular tenías que ir ahí al centro. Ya tú entras a una página al tal y te lo traen aquí a la casa. Te traen los audífonos, te cambian el vidrio templado del celular en casa, hasta las motiladas, vienen y lo motilan a uno en casa y todo. A mí no, porque yo soy de poquita palma, pero mis hijos y todo, y son cambios de perspectiva de las empresas y de los negocios. Entonces, aquí la importancia de nosotros que tenemos que ver en esta clase. Y miren que sigo con la importancia, dicen, cualquier tipo de empresa, la eficiencia y la productividad de la administración se debe manifestar en las utilidades y en la creación de valor en el negocio. Qué berraquera. Cuando nosotros decimos que un administrador es bueno, se debe ver representado en la administración de las utilidades. En utilidades se debe ver reflejado en que hay rentabilidad.
Y ojo, esta palabra es supremamente importante. Y en la creación de valor en el negocio. ¿Qué es crear valor en un negocio? ¿Qué? ¿Qué es crear valor en un negocio? El buen nombre. ¿Qué es crear valor en un negocio? Muchachos, ¿qué es crear valor en un negocio? ¿Qué se les ocurre? No sé la rentabilidad. No, crear rentabilidad es generar utilidades, ¿sí? Pero cuando yo digo crear valor en un negocio, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es crear valor? Les voy a poner dos escenarios. Si a mí me nombran como administrador de una empresa, de un restaurante, y empiezo yo a administrar el restaurante y todos los días la comida desmejora. La quiero, le busco cosas más baratas, el arroz que compramos de 2.000 la libra, ya pongo de 800 pesos la libra. Los patacones busco comprar por bulto lo que desechen allá en el mercado. Eh, tenía seis meseros y puse 2 meseros. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sí, estoy desvalorando Estoy la calidad. desvalorando la calidad, el servicio, todo. ¿Será que la gente me va a seguir prefiriendo? No, Entonces no estoy generando valor en esa empresa. Generar valor en la empresa es que cada día la gente me prefiera mucho más por calidad, servicio, por belleza, por comodidad, por lo que sea, pero que cada día haya más valor dentro de esa organización. Eso es generar valor, eso es crear valor. Entonces, todo depende de esa buena administración que nosotros tengamos en esa empresa. Además de la rentabilidad, que es importante, también es importante crear valor en el negocio. Y esto dice, esto es posible en la medida que la empresa, bueno, estas son las medidas que se deben tomar, que reduzca los inventarios, que creen nuevos negocios, que reduzca los desperdicios, que haya una mayor rotación de cartera, que se eliminen los activos improductivos. O sea, ahí me da una serie de alternativas cómo crear valor, pero muchas formas, además de esas, es cómo crear valor dentro. Entonces, también tenemos que tenerla clara nosotros, muchachos, porque es que lo que nosotros aspiramos, nosotros vinimos aquí a la academia porque no queremos salir a hacer, el día que nos ponemos una empresa, que no nos toque ser el mensajero, que no nos toque ser el portero o el de la bodega, sino que seamos el administrador o no. ¿Quién no quiere ser el administrador de la empresa? O el supervisor o el directivo, algo. Yo sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Ocuparme, investigar, analizar, buscar medidas que sean directivas. Eso es lo que estamos aprendiendo. Créanme que yo, mal haría yo que les enseñe a hacer unos cuadros nada más aquí de presupuesto y unos números y les enseñe a calcular cosas y listo. ¿Y dónde está eso que debes aplicar allá afuera? ¿De acuerdo? sí, profesión. Luego miren lo que dice, lo anterior se puede lograr en la medida que se desarrolle un buen proceso de planeación y control. ¿De qué hemos hablado durante el tiempo? Luego que yo hago un presupuesto, ¿qué debo de hacer? Planeación. Hacer planeación es hacer planes de acción, ¿cierto? Planear, hacer cómo voy a lograr ese presupuesto que realicé. Y ojo, bien importante, y control. ¿Qué hemos hablado del control?
Recuérdenme que hemos hablado del control. ¿Cómo hacer control? Mediante un determinado periodo. Con las auditorías. ¿Qué dijiste, Alexis? ¿Repites, por favor? Por ejemplo, ponerte un tiempo de un plazo para dentro de cada periodo. No te entendí realmente, se te escucha más bien bajito. ¿Qué hablamos del control? ¿Quién debe realizar un control en un proceso de esto? La auditoría. Bien, es una de las alternativas que tenemos principales para realizar control. Y cuando hablamos de control es hacer un seguimiento, que lo que está en el presupuesto versus a lo que hemos realizado en los planes de acción o en la planeación estratégica de nuestra empresa esté dando acorde, que los gastos no estén sobrepasados o no estén extralimitados, ¿cierto? Sí. Que las ventas se deben superar o se deben pasar las expectativas de lo que se busca en lo planeado, que la rentabilidad sea la acorde a la que se haya planeado inicialmente, o por lo menos que sea, o por lo menos no, buscando que sea superior a eso planeado, pero que nunca sea inferior. ¿Por qué? Porque vamos a vernos enfrentados a que no es lo esperado realmente. Pueden haber pérdidas en el negocio. Entonces, todo negocio debe tener una planeación y debe tener un diseño de acuerdo al nivel de las estrategias que tenga o el propietario o el personal directivo, ¿cierto? ¿Y quién nos hace ese control? Pues un área de auditoría o un área de seguimiento que tenemos que tomar nosotros como decisión o tener una persona externa que nos haga vigilancia. Aquellas personas que de pronto montan un almacén o montan una persona y le dicen, bueno, tú vas a trabajar a partir de hoy, lleva 2 meses, 3 meses, y nunca le hace una revisión, ni una auditoría, ni un inventario, ni un arqueo de caja, ni nada, porque confío en esa persona. Entonces, ¿dónde está el control? Cuando vienes a ver, pasó el tiempo y pueden haber muchos problemas en esa empresa que tú no has dimensionado, sino que dejaste pasar durante el tiempo. Las pérdidas se iban dando poquitas, 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 pero con el tiempo fueron aumentando, se fueron acumulando y cuando vienes a ver las pérdidas son muchísimas porque el tiempo pasó y pasó mucho tiempo. Entonces, realizar planeación y realizar control imparitable. Por eso se dice, todo lo anterior que hemos hablado se puede lograr con un buen proceso de planeación y control. Uno de los recursos que se puede disponer es el presupuesto. Si yo tengo un presupuesto bien diseñado, sencillamente es la forma de hacerle seguimiento y control a cualquier empresa o a cualquier proceso productivo, ya que solamente mediante su implantación en una empresa se puede pensar sobre una base sólida en lograr. Aquellas empresas que generan presupuesto tienen bases y tienen un norte, tienen un objetivo, saben para dónde van. Aquellos que no realizan presupuesto sencillamente están funcionando a la deriva, no saben qué va a pasar en un tiempo determinado, se va a acabar la empresa. ¿Sí? Y miren, varias de varios aspectos o varios puntos que podíamos tomar como importancia para generar presupuesto. Y una es, yo creo que la más importante, la que espera todo propietario o socio de una empresa. ¿Qué espera un socio o propietario de una empresa cuando tiene un grupo de personas desarrollando su actividad? ¿Qué espera? Que se vea rendimiento del Que dinero. se vea rendimiento, que haya utilidades.
Yo no invierto un capital en una empresa y pongo a trabajar unas personas para que eso se vea bonito, para que las personas sencillamente vayan y pasen el bueno y cumplan horarios. Eso no es la finalidad de ningún socio ni ningún inversionista, ¿cierto? Y más aún, aquellas personas que invierten en capitales que son riesgosos o empresas que tienen un nivel de riesgo bastante alto. Entonces, hay personas que evalúan dónde colocar su dinero. Pues si la persona puede pensar en que tiene un dinero, hay personas que tienen dinero y dicen, ¿en qué invierto? Tengo una herencia que recibí o tengo un dinero que recibí, una venta de una propiedad que hice y tengo 300 millones de pesos. ¿Qué hago con ellos? Entonces, yo debo estar en la capacidad de montar un negocio, de mostrarles cómo va a funcionar ese negocio y cuáles pueden ser las rentabilidades que va a esperar. Y si ese dinero, ese nivel de riesgo en el que va a invertir, lo amerita, porque si no, yo cojo mi plata, la coloco en un banco, págame a cuánto me pagas, el banco me dice, te pago al 4.5% efectivo anual, pues ese me sirve y ya con ese soy conforme. Pero si la empresa que me muestran y me proyectan realizar, me gano un 10, un 15% efectivo anual, pues mi nivel de riesgo es bueno, pues considero invertir en esa empresa. Entonces, todo esto que yo planeo en mi presupuesto, tengo que visionarlo siempre, que es la fortaleza para los socios o propietarios de la empresa. ¿Sí? Y luego dice otra importancia, dice interrelacionar las funciones de venta, producción, compras y finanzas en procura de la consecución de los objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un presupuesto diseñado con todos los ítems de mis ventas, qué tanto aspiro a vender y todo lo que yo aspiro comprar, ¿cierto? Con lo que aspiro a producir, yo tengo que tener claro cuáles van a ser mis rentabilidades y tengo que tener claro cuáles son los objetivos de esa empresa. Hay personas que quieren colocar dinero en empresas que sencillamente no saben cómo están funcionando o por especulación de la gente, porque le dicen, hombre, esa empresa es muy buena, coloca el dinero ahí, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el estudio que tú realizaste para que eso me diga que funciona bien o no? ¿De acuerdo? Entonces, miren que todas estas alternativas de generar un presupuesto me van a dar fortaleza en el mercado. Por eso cuando ustedes presenten su trabajo, si el día que Alexis presente su trabajo, pues nos va a vender esa idea de tal manera que le va a decir a Jennifer o a Brenda si ellas están dispuestas en invertir en su empresa. Ellas tomarán una decisión, sí o no. Lo mismo hará Jennifer y lo mismo hará Brenda. Le diremos si voy a invertir en tu empresa, porque tu empresa me gusta por esto y por esto, o no me gusta porque definitivamente me parece una locura o algo descabellado o algo que no funciona o lo viste como no era o lo planeaste o no tienes ni idea de lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que nosotros hagamos es que esa estrategia y esa idea de negocio que algún día queremos tener, la empecemos a plasmar acá, muchachos. Yo les podría decir, invéntense cualquier proyecto, hagan lo que ustedes quieran ahí, que lo que necesito es que terminemos este semestre rapidito y ya, y listo. Yo les puedo decir eso. Y me voy tranquilo, porque serán ustedes menos competencia para mí en el mercado. ¿Sí o no? El hecho que ustedes lo menos que aprendan, menos competencia para mí. Pero yo necesito que aprendan, que ustedes sean competencia para mí y para muchos. Y mejor aún, que si el día de mañana usted quiere montar una empresa, pues logre su expectativa, logre su objetivo. Que no sea una empresa de papel. Yo no sé si yo les compartí a ustedes que yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo y en ese grupo habían chicos con una dinámica genial y chicos que trabajaban casi todos. Creo que solamente un solo chico en el grupo no trabajaba y eran como 26 jóvenes en ese salón. Y habían ideas geniales, geniales, proyectos geniales, muchachos. Quiero decirles que habían proyectos geniales, de los cuales hoy en día ese grupo se graduó hace 2 años
Y hoy en día hay 2 empresas que funcionan de ese grupo. 2 empresas. Y hay proyectos, habían proyectos súper ahí. Y hubo un chico que se presentó y creó, inclusive como el grupo era tan grande, hicimos grupo de 2. Y hizo un grupo con una chica que trabajaba, era mercaderista en una empresa de cosméticos. Y cuando hizo todo el trabajo de la chica, le valieron las prácticas, el trabajo de grado le valieron las prácticas en su empresa. Entonces el chico quedó sin compañero para exponer su trabajo. ¿Qué hizo en el trabajo? Hizo un spa y peluquería. Y el chico no tenía ni idea de eso. Y cuando le hacíamos preguntas se ponía a llorar. Entonces tuvimos que paralizar la presentación y decirle, vaya y haga otra cosa. La segunda vez que fue, pues, por lo menos tuvo la valentía y dijo, no sabía ni qué estaba haciendo realmente. Entonces, eso tenemos que empezar nosotros a planearlo, muchachos. En la próxima clase, si quiero escuchar las ideas de negocio o proyectos que tienen, quiero escuchar qué avances tienen, entonces en la próxima clase voy a empezar por ahí, ¿de acuerdo? Señor. Sí, señor. Bien, Digo, bien. Bien, muchachos, muy buenas noches, les agradezco mucho su puntualidad y nos vemos la próxima clase. Listo, profe. listo. Ya con algo.